Gloria a Dios. Durante estos días hemos estado siendo edificados de parte de Dios. Amén. Y hemos sido llevados desde el primer día a entender lo que estamos viviendo, a entender cuál es nuestra situación, cuál es nuestra realidad, de dónde venimos. En un segundo tiempo, Dios nos retó a ser activados y levantarnos en fe. Como nos explicaba, como nos daba el pastor Yosmar, nos enseñaba y nos contaba su propio testimonio, aún en situaciones que la vida trae difíciles, cómo nos levantamos en fe. Pero luego tuvimos la noche y pudimos llevar allí hasta el fuego y entregar aquellas cosas que nos están haciendo daño, aquellas cosas que nos están afectando y queremos simplemente ponerlas en las manos de Dios. Esta mañana fuimos enviados a hacer. Pero el pastor John esta mañana nos ministraba de que no va a ser fácil el camino, de que va a haber dificultades, pero que si Jesús está, aun cuando las cosas sean complicadas y problemáticas, hay respuesta. Pero el día de hoy queremos cerrar con un texto que usted conoce de memoria. Y en nuestra iglesia local hemos llevado una serie de sermones durante este mes de agosto, que comenzamos el domingo pasado. Una serie que se titula A la guerra. Y a la guerra es un llamado de ir, un llamado a las armas. A la guerra es un llamado de una iglesia que necesita ser renovada y levantada para cumplir el propósito con el que Dios nos ha llamado. Porque entendemos que vivimos en un mundo espiritual y tenemos que pelear por nuestras familias. Tenemos que pelear por nuestros hijos. Tenemos que pelear por nuestras iglesias, como decía el pastor en la mañana. Pelear por el mundo. Pelear por nuestras vidas. Y el día de hoy, para concluir este tiempo de conferencia, quiero invitarte que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14 al 27. Romanos capítulo 8, verso 14 al 27. Si te pones de pie conmigo, por favor, leemos juntos la palabra del Señor. Dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual proclamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, leemos tu palabra y hoy te rogamos que nos hables. Nuestro espíritu clama a ti. Nuestro espíritu clama a ti en necesidad. Hoy necesitamos de ti y que la revelación de tu palabra alumbre nuestros caminos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquellos que me conocen saben que me gusta la historia. Y siempre hago pasajes de la historia. ¿Sabes por qué? Porque creo que la historia está escrita para que nosotros aprendamos de ella. Para que los errores de aquellos que han vivido, pero también las victorias de los que han vivido antes que nosotros nos enseñen algo. Eso es la Biblia. Una serie de historias que nos enseñan a nosotros el camino a seguir. Y siempre digo que la Biblia es un libro de gente imperfecta, pero redimida por Dios. Amén. Así que para eso podemos entender y aprender de lo que ha pasado. Y hay una historia que me gusta mucho, y es de hace muchos años atrás, 1451. Los llevé bien atrás. 1451. Estaba llegando el final del Imperio Romano y quedaba una de las pocas ciudades de aquel glorioso imperio con su emperador a la cabeza. La ciudad de Constantino, el emperador romano. Si sabes un poco de historia de la iglesia, sabrás que el emperador Constantino fue una persona clave, porque fue el primer emperador que dejó de perseguir a los cristianos y le comenzó a construir templos y les permitió la adoración. Pero el imperio gran, poderoso, estaba cayendo. Y lo que quedaba era aquella ciudad, la ciudad de Constantinopla, la ciudad donde habitaba el emperador. Pero aquella ciudad, en algún otro momento antes de Constantino ponerle ese nombre, se llamaba simplemente Bizancio, una de las ciudades más hermosas del imperio. Pero algo pasa en ese tiempo. Y es que el 5 de febrero de 1451, el imperio turco, el imperio otomano, pierde a su líder, a su sultán. Y su hijo toma el trono en su lugar. Pero este sultán, que hasta aquel momento era el que lideraba al pueblo, era alguien precavido, era alguien medido, era alguien sabio, pero su hijo era todo lo contrario. Su hijo era joven, impetuoso, con un hambre de gloria muy fuerte. Quería hacer algo por lo cual pasara la historia. Y quería conquistar lo que su padre no había conquistado. Así que su nombre era Mehmed. Y Mehmed, el emperador Mehmed, a los 21 años, comienza a tomar el trono y comienza a tener aliados a su favor. Pero esto no fue una buena noticia para los que estaban alrededor de él. ¿Por qué? Porque todos los demás reinos sabían que este joven era un peligro. Era un ejército grande y feroz. Y Constantino fue el primero que tenía miedo de que los turcos lo atacaran. ¿Y sabes lo que hizo Constantino? Constantino trajo a todos ellos a una reunión y pactó la paz con ellos. Así que el emperador Mehmed le prometió la paz. Le dijo, no te voy a atacar. Y Constantino creyó en su palabra. Así que quiero que te quedes primero con esto. El emperador creyó la palabra de su enemigo. Y creyó en las promesas de paz de su enemigo. Que dijo, todo está bien. Pero al mismo tiempo,
Mehmed, que su único deseo era conquistar la gran famosa ciudad de Constantinopla. Le dijo sí, pero detrás de su espalda firmó un pacto igualito con los griegos y firmó un pacto con los que estaban a su alrededor. Así que hizo una alianza con todos los demás pueblos de no atacarse por 3 años. Justo el tiempo que Mehmed había planeado atacar a Constantinopla. Digo, en 3 años tengo. Pero ¿sabes lo que pasaba en aquel lugar? Que atacar a Constantinopla no era algo sencillo, no era algo fácil. Y aunque Mehmed había jurado sobre el Corán y sobre todas sus creencias que no iba a atacar, estaba preparándose. Y mientras el emperador Constantino creyó que su enemigo no iba a hacer nada, no se preparó. Así que por 3 años de aparente paz, escucha esto, por 3 años de aparente paz, había un rey que estaba confiado y había otro rey que estaba preparándose para atacar. Pero no era fácil atacar Constantinopla, porque si tenía algo famoso Constantinopla, exactamente eran sus murallas. Eran exactamente las cosas que tenía a su alrededor. Porque Constantinopla, ya les digo, era lo que quedaba de esa gran ciudad, de lo que quedaba realmente de ese gran tiempo, de lo que había sido el imperio hasta aquel momento, de lo que había sido realmente el imperio hasta aquel día. Y si había algo que destacaba a Constantinopla, era específicamente sus murallas. Era lo fortificado que estaba. Porque, ¿sabes? Geográficamente, Constantinopla estaba en un triángulo, donde tenía un canal de agua por un lado, el mar al frente y montañas atrás. Entonces, geográficamente estaba protegido. Quiero que lo veas, me gusta que veas las cosas. Entonces, en esa esquina estaba la ciudad, y por el lado donde no le daba el mar, tenía una muralla gigantesca que lo protegía. ¿Quieres ver de qué tamaño? Esta es la muralla. El día de hoy, esta es la famosa, lo que hoy es Estambul. Y estos son los restos que quedan todavía de esta muralla. Pero ¿ves los lugares donde está restaurada la muralla? Ahorita sabrás por qué. Esta es lo que ellos llaman el cuerno de oro. Era esa corriente, ese pequeño canal de agua que entra hacia adentro. Ahí el imperio tenía grandes cuerdas de hierro que impedían que los barcos entraran. Entonces se sentían confiados de su protección. Se sentían confiados de lo que tenían hasta aquel momento. Dijeron, ¿sabes qué? Nadie nos va a atacar. Nadie nos va a ser capaces de agredir y levantarse en contra nuestra. Pero eso me parece algo muy conocido a lo que pasa con la iglesia del siglo XXI. Porque la iglesia del siglo XXI a veces vive muy confiada en que sus protecciones, de que su vida es suficiente. Vive muy confiada y parece que hemos a veces firmado un pacto de paz y el diablo no me va a atacar. Y todo va bien. Y nada realmente me va a atacar lo suficiente. Pero ¿sabes lo que hizo Mehmed? Dijo, yo necesito algo tan poderoso que destruya sus murallas y sus fortalezas. Yo necesito algo más grande que ellos. Así que buscó a los fabricantes de armas más famosos del mundo, los trajo juntos. Y hubo uno que era parte de los que construían las armas de Constantino, que le dijo, si me da suficiente dinero, tengo la solución. Así que Mehmed le dijo, todos los recursos que quieras y toda la gente que quieras. Y construyó un cañón que nunca antes se había construido, capaz de disparar proyectiles tan grandes que eso nunca antes había existido. Así que las murallas no habían sido construidas para un arma que no existía.
¿Entiendes esto? Las murallas eran completamente fuertes para las armas que existían, pero no las diseñaron para armas que no existían. Así que el enemigo lo que hizo fue fabricar un arma más fuerte que sus murallas. Y costó meses llevarlos y planeación de mucho tiempo. Pero comenzaron a bombardear 2 años después. La atacó con un ejército de 150,000 otomanos y con estos cañones. Y bombardearon todo el tiempo. Ellos estaban aún confiados en su gran muralla, pero nada podía pasar. Así que ¿sabes lo que trajo como consecuencia? Que estuvieron luchando por 6 semanas, ambos grupos. Y la única esperanza que tenía Constantinopla era que el resto de los pueblos vinieran a ayudarle, que el resto viniera a socorrerle, porque no iban a ser capaces de hacerlo ellos solos. Cuando tú y yo intentamos pelear solos, es cuando las cosas no funcionan. Porque tu enemigo usará armas tan fuertes, más fuertes que tus murallas. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe cuáles son mis debilidades. Sabe cuál es el punto débil. Y me va a atacar con armas más fuertes de las que yo tengo. Así que suena bien ponerlo en pantalla, Renovados. Suena bien. Se ve bonito, así que si lo pones en una playera. Pero es tan difícil. Es tan difícil. Es tan complicado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo hará todo lo posible para que no seamos renovados, para que nuestra mente no cambie y no quitemos nuestra mentalidad de esclavitud. Donde digo, ¿tú sabes lo que es una mente esclava? Una mente que dice, no soy suficiente. Una mente que dice, Dios realmente no me ama. Una mente que dice, el sacrificio no es suficiente. Soy demasiado pecador, no merezco las oportunidades. Una mente esclava es una mente que cree las mentiras que le dicen. Una mente esclava es una mente que cree que es un adoptado, alguien que no tiene derechos. Pero yo quiero decirte, el texto que leíamos al principio de Romanos es uno de los poderosos. Porque es el mismo imperio romano. Y los ciudadanos de Roma, los que se creían fuertes, los que se creían ser los más poderosos del mundo, viene Pablo y les dice, no sean esclavos. No tengan una mentalidad de esclavitud. ¿Saben por qué? Porque ustedes son llamados a ser hijos. Ustedes han sido comprados. Pero quiero decirte, no se puede heredar el reino sin ser hijo. Te lo digo una vez más. No puedes heredar si no eres hijo. Así que si tú esperas, los hijos esperan la herencia de su padre. Pero yo no puedo esperar la herencia de alguien que no es mi familia. Si alguien te quiere dar algo por herencia es porque quiere, pero no tienes derecho sobre ella. Los hijos son los únicos que tienen derecho a esa herencia. Así que mira qué maravilloso cuando leemos el verso 17. Dice, y si hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Somos herederos con Cristo. Así que entiende qué promesa más grande, qué promesa más increíble lo que estamos viendo en este lugar. Una promesa de ser hijos. Pero quiero decirte que no puedes ser hijo si no nacemos de nuevo. Porque esa era la pregunta de los judíos. Yo quiero ser hijo. Y venían los romanos y les decían, yo quiero ser hijo. ¿Sabes por qué? Porque los hijos saben lo que significa derecho de ciudadanía. Te lo pongo fácil en nuestro contexto. Puede que seamos
ciudadanos americanos o no. Pero si nuestros hijos nacen aquí, tienen derecho de ciudadanía. Pero en mi caso, cuando yo y mi esposa apliquemos a la ciudadanía, Dios mediante este año, cuando uno de los dos seamos aprobados, nuestra hija automáticamente es ciudadana, porque es mi hija. Entonces tiene derecho de ciudadanía. ¿Y sabes lo que pasa acá? Que los romanos sabían, y Pablo sabía, que al ser ciudadano romano le daba privilegios. Pero ahora viene y le dice, el cielo funciona igual. ¿Quieres los privilegios del cielo? Tienes que ser hijo. ¿Quieres los privilegios de la tierra celestial? Tienes que ser hijo. Tienes que ser nacido de nuevo. Tienes que nacer. Tienes que, le decía Jesús a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Pero no se puede nacer de nuevo. Esto es una cadena sin Cristo. No se puede volver a crecer si Cristo no está con nosotros. Y para que Cristo esté con nosotros, para que Cristo habite en nosotros, nos decía la pastora Mignelis esta mañana, la esencia de lo que somos, lo que tenemos dentro, lo que cargamos espiritualmente. Eso es lo que nos lleva a una relación con Dios. No las murallas del tamaño que yo creo, no mis protecciones, no mis defensas, no mi confianza en que el enemigo va a atacar o no. El problema es cuando un pueblo comienza a firmar la paz con sus enemigos. No se firma la paz con los enemigos. Se pelea contra los enemigos. Y Constantino cometió un grave error. El error de creer que su enemigo ya no era su enemigo. Y creemos a veces que está todo bien porque Satanás ya no es nuestro enemigo. Pero mientras perdemos el tiempo en muchas cosas, mientras nos disponemos, como decía el pastor John esta mañana, a dividirnos, a discutir por quién cree esto, cree lo otro, hay alguien que nos quiere atacar y hay alguien que nos quiere destruir. ¿Y sabes cuál fue la perdición de Constantinopla? No fue el cañón, tampoco fue sus murallas, porque durante 6 semanas pelearon y durante 6 semanas nada pasó. Durante 6 semanas pelearon y durante 6 semanas Mehmed ya estaba frustrado porque no lograba avanzar. Cada vez que rompían una parte de la muralla la podían reconstruir. Y no podía. Y lo intentó todo y no podía. Y lo intentó todo y todo fracasaba. Pero yo quiero decirte algo mientras los músicos me acompañan acá y regresan. Mientras los músicos vienen, yo quiero decirte algo. Aquel día, después de 6 semanas, pasó algo diferente en aquella guerra. Yo quiero que te lleves eso a casa mientras nos vamos hoy. Lo que decidió todo aquello fue una mala decisión. Pasó la noche y estaba el rey, estaba el sultán Mehmed. Y el sultán dijo, vamos a atacar una última vez y vamos a reunir a todo el ejército y vamos a atacar con todas nuestras fuerzas. Y atacaron con todas sus fuerzas. Hicieron todo lo que tenía en su poder, pero aún así quiero decirte algo, no podían avanzar. No podía llegar hasta donde estaban ellos. No podían hacerlo. Hasta que un pequeño grupo de otomanos, hasta que un grupo muy reducido de otomanos, llegaron simplemente en medio del ataque a una pequeña puerta.
Esta pequeña puerta se llama Quercaporta. Cuando llegaron a aquella pequeña puerta, la encontraron abierta a un lado de la muralla. Y todo el ejército defendía las puertas principales, pero había una pequeña puerta abierta. Y el ejército otomano creyó por un instante que era una trampa. Y dijo, no es posible que dejen esto abierto, seguro es una emboscada y nos esperan dentro. Pero fueron entrando poco a poco y mientras iban entrando se daban cuenta que no había nadie. Así que empezaron a llamar al resto y entraron por aquella puerta. ¿Por qué? Porque era una puerta tan pequeña que en tiempo de paz se usaba para que entraran los visitantes cuando la noche era avanzada y las puertas principales estaban cerradas. Así que nadie prestaba atención a aquella pequeña puerta. En medio de la guerra y la gran batalla de miles muriendo, nadie prestó atención a una pequeña puerta. Porque no estaban acostumbrados a pelear. Para ellos siempre era tiempo de paz, así que aquella puerta siempre estaba abierta. Y el problema es cuando perdemos la costumbre de pelear. Cuando perdemos la costumbre del ataque. Porque yo empiezo a dejar puertas abiertas y creo que no importa. Empiezo a dejar puertas abiertas y creo que no es un problema. Pero cuando mi enemigo descubre la puerta, entraron. Y mientras estaba todo el ejército defendiendo la puerta principal, una parte del ejército enemigo les sorprendió por detrás. Y aquel día entrará a la historia como el día que cayó Constantinopla. Y aquel día hubo tanta muerte que, ¿sabes qué? Ni siquiera se dieron cuenta que habían matado al emperador Constantino. Justo al otro día, mientras ya era de día y revisaban los cuerpos, se dieron cuenta de que había uno muerto, vestido de oro y con sus famosos zapatos dorados con alas de águila. Y dijeron, el rey ha muerto. Por una pequeña puerta que nadie miró. Por una pequeña puerta que nadie prestó atención. En las guerras no podemos dejar abiertas puertas. En las guerras tenemos que aprender a cerrar lo que nos puede dañar, a cerrar los que nos puede matar. Pero quiero decirte una cosa más. La diferencia de los dos ejércitos, la diferencia de lo que pasó aquella noche, es que cuando estaban listos para pelear la última batalla, el emperador Constantino dijo, es muy tarde, no tenemos salvación, y se encerró en su casa. Y por otro lado, el sultán Mehmed no descansó en toda la noche, se montó en su caballo y recorrió desde una esquina hasta la otra esquina de su campamento, gritando con todas las fuerzas que le daba su voz, prometiéndoles una cosa a su ejército, diciéndole a su ejército, si ganamos, les prometo libre saqueo por 3 días. Les prometo que por 3 días van a poder tomar para ustedes todo lo que se encuentren. Así que aquel ejército se levantó, porque tenía una cosa en mente, hay una recompensa, y pelearon con todas sus fuerzas. ¿De qué tipo de ejército quieres ser? Hay mucha gente que lleva mucho tiempo usando el COVID de excusa, usando pandemias y enfermedades de excusa, y se encerraron en sus propias casas. Nos encerramos en nuestros propios sueños, nos encerramos en nuestras propias limitantes y frustraciones, cuando lo que se necesita es recordar mi herencia, recordar mi recompensa, recordar que hay un cielo, recordar que hay salvación,
recordar que hay vida eterna. Y cuando tú recuerdas eso, tú te levantas y tú corres a la batalla. Cuando tú recuerdas lo que Dios te prometió, tú te levantas y avanzas. Porque sabes lo que hay en juego. Así que de eso se llama. Por eso le puse a este tiempo la puerta de la muerte. Porque solo una pequeña puerta puede matar. ¿Qué puerta tienes abierta en tu corazón? ¿Qué puerta hemos dejado abierta para que el enemigo nos ataque? ¿Qué puerta ha traído un ataque de esclavitud a nuestras mentes? Creo que es hora de que recordemos nuestra herencia. Recordemos que somos hijos. Recordemos que tenemos herencia. Y recordemos que alejados de Él nada podemos hacer. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie y terminemos el día de hoy con una última canción. Una última canción. Te recuerdo simplemente esa palabra de Efesios capítulo 6, verso 12. Amada iglesia, tu lucha no es contra sangre ni es contra carne, sino contra principados y contra potestades y contra poderes de este mundo de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu batalla no es contra tu hermano, tu batalla no es contra tu pastor, tu batalla es por tus hijos y es por tu familia y es por tu iglesia y es por tu mundo, es por tu comunidad. Tu batalla es contra las tinieblas para traer luz. Así que es hora de recordar lo que somos. Es una canción que te sabes, pero que hoy tienes que recordar. Yo soy hijo. Yo soy hijo. Así que si quieres decirlo conmigo, canta con nosotros, porque yo soy hijo y no un esclavo del temor.